Bien, me acuerdo de mi lámina, intento de ir adelante sin el respaldo del PowerPoint. Lo que quería mostraros es cómo ha evolucionado el sector eléctrico en los últimos 130 años. O sea, en la lámina había dos fotos. La primera era de la primera planta de generación eléctrica en Italia, en Milán, 1883, cerca de Piazza del Duomo. Para deciros que desde el 1800, aquí la tenemos, desde el 1883, por los siguientes 100 años, el sector eléctrico ha evolucionado relativamente poco. O sea, grandes plantas de generación térmica que transmiten la electricidad y la distribuyen a clientes que eran clientes pasivos. En los últimos 20 años el sector eléctrico ha evolucionado más que en los precedentes 10 años. La segunda foto es el pabellón de Enel al Expo 2015 de Milán. Estamos a 8 o 9 kilómetros de Piazza del Duomo. Y esta fue la ocasión para el Grupo Enel de demostrar los avances tecnológicos del sector. O sea, capacidad instalada 75 megavatios. Hemos entregado 1 millón de kilowatt-hora de electricidad a aproximadamente 100.000 personas que vivían en el Expo 2015 en estos días. Y lo hemos hecho en una red totalmente digitalizada, con control de remoto, algo que permite al consumidor de no ser más un actor pasivo, pero de participar al sector eléctrico, hasta ganar dinero. Con sus paneles puedes dar electricidad a la red. Que había otra novedad importante del sector eléctrico en los últimos 20 años, el almacenamiento. Hace 20 años la electricidad se utilizaba o se perdía, no había otra opción. Ahora tenemos baterías que permiten almacenar la electricidad. 8.700 postes de iluminación LED que permitían ahorrar 300.000 kWh diarios de electricidad. O sea, hace 20 años, otra vez, una empresa que vende electricidad tenía miedo de la eficiencia energética. No lo podía decir, pero honestamente, vendes electricidad, bajan los consumos, parecía un peligro. Hoy, para nosotros, la eficiencia energética, dar servicios de eficiencia energética, es un negocio mucho más interesante que vender la misma electricidad. Así, otro tema que ingresó en el sector eléctrico, la promoción fuerte de la eficiencia energética. Había 100 puntos de recarga por la movilidad eléctrica. Un sector eléctrico que se relaciona a otros sectores, el sector del transporte y el sector de los edificios. ¿Cuál ha sido el main driver de este cambio? Otra vez, dos fotos. Es un glacier en Alaska. Desafortunadamente, o sea, se pueden encontrar 100 de estas fotos, o sea, cuánto está impactando el cambio climático en nuestra sociedad. O sea, no es más es una emergencia climática. Y honestamente, cuando tenemos, sabéis de quién hablo, una niña de 15 años que nos dice, o sea, a los políticos, a los emprendedores, estáis fracasando no solo como político, policymaker o como empresario, estáis fracasando como padres, o sea, tenemos un mensaje devastante, de mi opinión. Y bien, además hay otro tema, o sea, vivimos en una paradoja energética, o sea, los consumos de energía van a doblar, tienen que doblar hasta el 2050, tienen que doblar porque tenemos 1.100 millones de personas en el mundo que no tienen acceso a la electricidad. Es un deber dar electricidad a estas personas. Así, consumos eléctricos y de energía que suben y en el mismo tiempo, o sea, necesitamos reducir a la mitad las emisiones de anhídrido carbónica. O sea, obviamente las renovables son esenciales para un desarrollo sostenible y son una de las soluciones que necesitamos aplicar. Y no impactan de manera beneficiosa solo sobre el tema del cambio climático. ¿Cuáles son nuestras posibles ventajas? ¿Cuáles son? No posibles. ¿Cuáles son las otras ventajas de la energía renovable? O sea, el impacto sobre el medio ambiente. O sea, un sector eléctrico descarbonizado con la promoción de las renovables puede transmitir los beneficios medioambientales que tienes a otros sectores. Otra vez os menciono el sector del transporte.
no sé cuánto tiempo habéis pasado hoy en el camino para llegar aquí, media hora, 45 minutos, una hora. Desafortunadamente no habéis solo perdido tiempo en el tráfico, pero habéis también contribuido a una de las tasas de asmas entre los niños más altas del mundo. O sea, el transporte clásico contamina. Y bien, o sea, otra ventaja es la tecnología en este caso, porque el vector eléctrico es mucho más eficiente de otras energías primarias. Temas geopolíticos. O sea, la renovable aumenta la seguridad energética de los países y no están expuestas a las fluctuaciones de los precios de la commodity. O sea, no te cambia el precio. Y después la inversión sabemos que está cero. Y, o sea, falso mito. Los costos de la renovable son un volano también de desarrollo industrial. O sea, Bloomberg nos dice que desde el 2010 hasta la fecha los costos del fotovoltaico han disminuido del 85%, del eólico del 45%, y esta reducción continua. Los números van a ser aún más bajos en los próximos años. Irene ayer ha tuiteado, o sea, que en el 2020, mañana, el próximo año, ya la energía eólica y solar van a ser más baratas de las alternativas fósiles, con la diferencia que podemos tener en cada país según algunas peculiaridades. Y menciono otra vez, o sea, crecimiento de consumos. En algunos casos, países desarrollados, la diferencia crece rápidamente, son una respuesta mucho más rápida. Para construir una planta eólica o solar se necesita un año, también menos. Una planta gas 2, 3, carbón 4, 5, si hablamos de nuclear te dicen 7 y va a terminar en 10, 12 años. Y bien, esa es la que pensaba de utilizar como presentación inicial en la espera de las preguntas, pero disponible a contestar eventuales preguntas de la platea. Gracias. Entonces, ahora continúo con unas observaciones sobre el tema de este panel de transición energética. Mi nombre es Juan Paredes, yo trabajo como especialista en energías renovables para el Banco Interamericano de Desarrollo y nuestra labor es básicamente apoyar a los gobiernos de 26 países aquí en América Latina a integrar de una forma eficiente, de una forma adecuada, estas tecnologías en las matrices eléctricas en este caso. Y siempre que hablamos de transformación energética, a mí no me gusta hablar del futuro. El futuro es algo que creo que nadie puede predecir, a menos que tenga poderes especiales. Pero al ver transformaciones históricas, transformaciones energéticas o tecnológicas en la historia de la humanidad, creo que es conveniente mirar al pasado y no estimar qué es lo que viene en el futuro. Esta gráfica es bastante conocida por algunos de ustedes tal vez, y lo que muestra en el caso de Estados Unidos es cómo las tecnologías en el eje Y tenemos una participación de 0 a 100% desde el año 1900 hasta el 2005, y básicamente lo que muestra es cómo las tecnologías en los últimos 100 años han penetrado el mercado, ¿no? En el caso de Estados Unidos, pero es representativo yo creo que a nivel mundial. Y tenemos, por ejemplo, el teléfono en las primeras décadas del siglo pasado, tenemos la línea punteada negra de la electricidad, tenemos la radio, otro tipo de electrodomésticos que todos conocemos, y vemos que esas transformaciones han tomado décadas, 30, 40, 50 años, han tomado toda una generación. Y hacia el final del siglo tenemos otras tecnologías, por ejemplo la tecnología de teléfonos celulares, tenemos el Internet, y lo que vemos, algunos estudiosos del tema le llaman a esto la curva de ascenso tecnológico, la curva S, y lo que podemos ver aquí es cómo cada vez estas tecnologías, si son más eficientes y cumplen con alguna serie de características, básicamente tienen que ser más eficientes respecto a la tecnología que están reemplazando. Vemos que esa penetración en el mercado ha sido mucho más rápida. Y yo creo que esto se aplica un poco a lo que vamos a ver en los próximos años en el sistema energético también. Y esa curva S también la estamos viendo en el sistema energético. Esta es una diapositiva que mostró hace muy poco IRENA, la Agencia Internacional de Energías Renovables.
la línea roja describe la participación o el rol de la energía renovable en el consumo primario de energía a nivel mundial. La línea azul lo que describe es la participación en el consumo de energía primaria de los combustibles fósiles. Entonces vemos que hay un pico de uso en los combustibles fósiles en los primeros años de la próxima década, 2020, 2020 al 25. Después viene un descenso y aproximadamente hacia el 2050 hay un cruce entre estas dos tendencias, y es allí donde la participación en las energías renovables va a ser mayor que las energías fósiles en el escenario energético mundial. Y esto no es solo algo, una estimación de la agencia que representa los estudios, los análisis de las energías renovables. Está comparado en el punto rojo, está comparado también la estimación que hace Shell, que tiene uno de los mejores grupos técnicos de estimación de escenarios energéticos, que ha tenido mucha razón ha estado muy correcto en sus predicciones desde que existen hace más de 40, 50 años, y coincide con lo que dice la Agencia Internacional de las Energías Renovables. La pregunta aquí no es si esta transición va a suceder o no, la pregunta es a qué velocidad. Y por eso un poco les estaba mostrando la gráfica anterior que describe que estas transiciones, a pesar de que llevan décadas, generalmente a medida que la tecnología ha avanzado mucho, se hacen de una forma mucho más rápida. Así que aquí hay un periodo de 30 años más o menos que nos espera, según estas estimaciones, pero perfectamente puede pasar en 20, puede pasar en 10 o de pronto puede tardar mucho más, eso no lo sabemos. El sistema energético es mucho más complejo, pero también hay gente que pensaba que el sistema de comunicaciones, el sistema típico tradicional de líneas de teléfono no iba a poder ser reemplazado por algo más eficiente, y lo fue en un periodo de tiempo mucho más corto. En 10 años, hace 10, 15 años nadie tenía un teléfono como estos en su bolsillo, ahora todos lo tenemos. Entonces es una opción de tecnología que sí está determinada por muchos factores, pero lo que estamos viendo son señales en el mercado de la energía que nos dicen que vamos para un futuro con estas características, y lo importante es prepararnos para ello. Así que el reto por parte de los gobiernos está en adaptarse a estos cambios tecnológicos y que se puedan integrar de la mejor forma a las sociedades. Entonces, creo que vamos a tener un espacio para preguntas, pero simplemente quería dar una visión muy corta, un par de comentarios sobre qué es lo que tendríamos que hacer. Y me parece que esta frase del Foro Económico Mundial es bastante simbólica. Lo que tenemos que hacer es gestionar el tsunami de la innovación. Muchos de los aspectos que se comentaron acá en la presentación anterior son desarrollos tecnológicos que no vienen del mundo de la energía, vienen de afuera. Y lo vamos a ver de una forma muy, muy marcada, muy clara en los próximos 10 años. Y esa es otra de las características de los procesos de innovación. Generalmente los ecosistemas de innovación o los sectores como tal no realizan una innovación, sino esa innovación viene de afuera, viene de actores que disrumpen el mercado, y eso lo hemos visto en las comunicaciones, lo hemos visto en la movilidad eléctrica. Son personas, son agentes que necesariamente no vienen de dentro del sistema. Y eso yo creo que lo estamos viendo en el mundo de la energía también, con todo el tema de digitalización, con todo el tema de blockchain, todo lo que nos puede ayudar a mejorar la eficiencia del sistema como tal. Entonces, algunas de las recomendaciones de lo que los gobiernos, los reguladores, los entes de planificación pueden hacer en este aspecto es integrar un poco ese conocimiento, esas ideas y a esos actores que no necesariamente vienen trabajando en el mundo de la energía, y ver cómo de una mejor forma cuantificar esos impactos, cómo pueden afectar los desarrollos energéticos.
De esa misma forma, también muchos de estos desarrollos, la generación distribuida, la movilidad eléctrica, atiende a dinámicas que son distintas, no son las dinámicas típicas que se han visto en el sector de la energía eléctrica, un sector muy tradicional, muy centralizado, donde la energía solo fluye en un sentido. Y ahora esa dinámica entre las distintas tecnologías es muy difícil de predecir. Y eso le exige a los gobiernos, a los reguladores, de estar mucho más cerca del desarrollo de la tecnología, de la industria, del sector privado, incorporar esas características tanto a las políticas como a la regulación que faciliten esta transición. Y en el caso de la regulación, yo diría que es importante tomar más riesgos. Es un poco un contradictorio porque la regulación realmente lo que hace es crear un ambiente de certidumbre a largo plazo para los inversionistas, para que puedan hacer sus inversiones, pero ahora estamos en un momento tan cambiante que la regulación tiene que tener un cambio, un poco de actitud. Tiene que seguir proporcionando esa certidumbre a largo plazo, pero en el ambiente tecnológico de innovación en el que nos movemos, tal vez una de las soluciones es tener unos ambientes protegidos donde los nuevos actores tecnológicos, los nuevos actores de cambio en el sistema energético puedan implementar sus soluciones y ver si efectivamente son más eficientes o no que las tradicionales. Y, por ejemplo, en algunos países se denomina esto los famosos sandboxes regulatorios, que se han aplicado con mucho éxito en el sistema financiero. Ahora los reguladores en el sistema energético, algunos de ellos los están comenzando a aplicar. Y es básicamente darle el espacio a estos actores, a estos fabricantes de tecnología, a estos creadores de nuevos modelos de negocio para que implementen sus sistemas y ver si efectivamente pueden traer un beneficio a la sociedad, que es lo que al final todos queremos. Y en el caso de que sean exitosos, estas lecciones aprendidas se puedan implementar a la regulación de una forma más estratégica. Esta es básicamente una de los campos en los que estamos trabajando con reguladores en la región y esperamos que estas lecciones aprendidas se puedan ser integradas en los sistemas energéticos en Latinoamérica en los próximos años. Pero básicamente la innovación es lo que nos va a dar vamos a tener la necesidad de actuar de una manera distinta a lo que hemos venido haciendo tradicionalmente por el hecho de incorporar estas nuevas tecnologías. Ese era básicamente un poco el mensaje y podemos después en las preguntas profundizar en alguno de los temas. Muchas gracias. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Mi nombre es Diego Pérez, soy consultor para GIZ, para la Agencia de Cooperación y Desarrollo Alemana, y soy consultor sobre todo en el ámbito de las energías renovables fuera de la red, del acceso a la energía y de la electrificación rural. Entonces, bueno, mi presentación voy a quizás orientarla un poco más desde ese ángulo, pero por lo demás he sido poco original y habrá una transparencia sobre política, una sobre regulación y una sobre tecnología. Vamos a ver. Simplemente por introducir el tema, y quizás ya se ha mencionado en la sala y en la conferencia en varias ocasiones, un poco esa necesidad de esa transición hacia unas fuentes de energía más limpias y más renovables es algo que también tenemos que considerar en el sector off-grid o en aquellos sitios donde todavía ni siquiera hay acceso a la electricidad, ¿no? Entonces tenemos aquí este mapa que bueno, quizás algunos ya están familiarizados con él, de la tasa de acceso a electricidad por países. Y bueno, pues podemos ver que a priori, por ejemplo, Latinoamérica está bastante bien. Quedan algunos países en la zona del Caribe donde quizás la tasa de acceso todavía no llega al 80%, pero en la mayoría ya son tasas por encima del 90% y el problema es un problema más, no menor, pero quizás abordable con una cantidad de dinero razonable.
pero tenemos en África subsahariana y también en el sudeste asiático todavía cientos de millones de personas, en conjunto más de 1.000 millones de personas sin acceso a electricidad, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco partiendo de esa premisa, ver un poco cuáles son los drivers o los aspectos a tener en cuenta desde la política, la regulación y la tecnología que pueden hacer o pueden favorecer que se solucione este problema o que la velocidad a la que se soluciona este problema aumente sin crear problemas nuevos, ¿no? Porque lo que no queremos es generar más emisiones o causar deforestación o causar otro tipo de problemas ambientales. Ahora mismo, en la actualidad, un poco las previsiones que hay de manera muy a gran nivel sería que de estos 1.000 millones, más o menos una tercera parte pueden tener acceso mediante planes de extensión de red. Otra tercera parte podrían tener acceso vía mini redes, es decir, instalaciones que dan servicio a una comunidad, a una pequeña ciudad, pero que no están interconectadas a la red nacional. Y otra tercera parte, la solución más eficaz sería a través de sistemas individuales, ¿no? De sistemas aislados, que es algo en lo que, por ejemplo, Perú tiene una experiencia muy interesante de promover este tipo de electrificación rural con sistemas fotovoltaicos aislados, ¿no? Luego puedo comentar algo más sobre esto. Entonces, pues desde el punto de vista de las políticas, tengo aquí 3 puntos principales. El primero quizás es la planificación. Y cuando hablamos de planificación en este sector, en el caso del acceso a la energía, no estamos hablando de las grandes líneas de transmisión o de la interconexión entre países, sino de delimitar y de identificar cuáles pueden ser las soluciones más adecuadas en cada lugar, ¿no? Y esa claridad en la planificación, también esa estabilidad a largo plazo es lo que puede favorecer que haya inversión privada en el sector. Es decir, si a mí me garantizan que a estas comunidades no va a llegar la red en 20 años, pues puedo plantearme invertir en un modelo de negocio de mini redes o en un modelo de negocio de sistemas domiciliarios. Pero ese es un gran problema en el sector, la falta de visibilidad sobre la planificación del acceso o de los planes de extensión de red. Luego, otro punto que vemos continuamente, y GIZ al final tiene un papel de asistencia técnica a los gobiernos y de tratar de impulsar estos programas, es que a veces cuesta que se entiendan los compromisos que supone la electrificación rural. La electrificación rural es algo caro, prácticamente por definición. Entonces es importante entender que no se puede hacer rápido, bien y barato todo a la vez. Entonces, esa idea de que hay que tener claro pues dónde va a estar el compromiso, ¿no? Vamos a un modelo más de mercado en que los usuarios pagan el precio real, el coste real del servicio. Quien lo puede pagar lo paga, quien no accede. A un modelo más subsidiado vía fondos públicos, vía subsidio cruzado que viene de otros consumidores que sí que están en la red. Entonces, esa claridad sobre el modelo es esencial para que se puedan desarrollar este tipo de planes o este tipo de, bueno, si pensamos más desde el sector privado, para atraer inversiones para solucionar o para abordar el reto del acceso a la electricidad. Le decía antes el caso de Perú porque es interesante, es un caso bastante particular en el que se creó un subsidio cruzado de los consumidores de la red hacia los sistemas fotovoltaicos domiciliarios. Es algo que yo no conozco como tal que exista en otro país, ¿no? Y eso permite que las personas que acceden a esos sistemas en zonas rurales puedan pagar o paguen por debajo del precio que tendría el servicio, porque están recibiendo un subsidio de los consumidores urbanos. Claro, eso es más sencillo cuando hay un 90% de consumidores en la red y un 10% fuera de la red, que cuando es al revés. Y tienen que el 10%, si tuviera que pagar por el otro 90%, entonces el sistema no se sostiene. Y luego también importante que haya un plan, una visión compartida entre actores, ¿no? Porque a veces hay dinámicas entre los distintos actores públicos más de competición o de que no responden a los mismos incentivos, no tienen las mismas prioridades y entonces pues quizás hay alguien que quiere privilegiar más el acceso, otro quiere que el precio sea bajo y esos trade-offs que hablábamos antes
tienen que de alguna forma solucionarse o tiene que llegarse a una visión compartida. Si descendemos un poco un nivel, partiendo de las políticas que están más arriba y pasamos a las cuestiones más técnicas de regulación, aquí podría hablar mucho porque hay mucho, el diablo está en los detalles, ¿no? Como se suele decir, pero básicamente podríamos distinguir dos enfoques para esos dos tipos de sistemas o esas dos modalidades de acceso que hablábamos antes, ¿no? Cuando se trata de soluciones aisladas o de soluciones individuales, típicamente pueden funcionar sin demasiada regulación. Incluso los reguladores no entienden que eso sea parte de su competencia, ¿no? Si tú te quieres poner a vender linternas solares o paneles fotovoltaicos, bueno, pues eso es un negocio como cualquier otro. Y es verdad que es un negocio que en muchos países, sobre todo en África subsahariana, está funcionando así, y con millones de unidades vendidas anualmente de estos productos solares. Un tema clave aquí, aún así, es la cuestión de la calidad, de los equipos y de no inundar el mercado de productos de baja calidad que después pues van a generar desconfianza en el consumidor, que van a al final ralentizar de nuevo el mercado. Y por el lado de las mini redes, pues aquí es bastante más complejo porque los reguladores sí entienden que esto es parte del sector eléctrico y cuando uno ya gestiona una mini red está sometido a las reglas del sector o a las reglas de la provisión de electricidad y entonces pues se trata de ver cómo se adapta ese marco, ¿no? Y qué requisitos técnicos exigen, si pueden ser en algunos casos más menores que los de la red eléctrica, con qué modelo de licencias o de concesiones se puede abordar, qué tarifas. Aquí este es el tema estrella en todos los países, qué tarifa permitimos en una mini red aislada. ¿Tiene que ser la tarifa nacional del resto de usuarios en la ciudad o se puede permitir una tarifa más alta para atraer inversión y acelerar el proceso? Y finalmente, bueno, algunas pinceladas sobre tecnología y son cosas que ya han salido. El tema de la reducción de costes que obviamente está detrás de esta aceleración de las inversiones y de las iniciativas de acceso a la electricidad. Ahora mismo realmente el mayor coste de un modelo de negocio de este tipo no son los equipos, no es la tecnología, es un poco garantizar que luego durante 15 años vas a dar un servicio, vas a estar ahí si hay un problema o vas a dar una garantía a los consumidores. Y además luego, también desde la tecnología, es interesante cómo algunas soluciones tecnológicas muy nuevas y muy sofisticadas se están utilizando en estos contextos, ¿no? Y al final un pueblo en Kenia o una mini red en Haití tiene unos contadores, cada usuario tiene un contador en su casa que da mucha más información que el contador que tengo yo o que tiene el 90% de la gente en sus casas en Europa, ¿no? Entonces es un caso interesante de cómo quizás se han saltado una serie de etapas por las que han pasado otros países, ¿no? Cuando antes veíamos la curva esa de adopción de tecnologías y cómo en el sector off-grid se están adoptando tecnologías desde cero que en muchos casos pues, son más sofisticadas o dan un mayor valor del que tenemos en las redes eléctricas convencionales, ¿no? Y quizás ahí es un poco un punto de conexión que un poco para terminar puede ser interesante de cómo a veces las fronteras también se están difuminando y cuando hablamos de generación distribuida o hablamos de consumidores que tienen almacenamiento detrás de su contador, ¿no? Behind the meter, y pueden jugar con esto para pagar menos electricidad. Al final son soluciones que están presentes en el ámbito fuera de la red y que en algunos casos hay más experiencia fuera de la red que dentro y puede haber lecciones ahí interesantes de cómo regular y de cómo gestionar estos nuevos modelos. Así que, bueno, por mi parte nada más y cualquier pregunta estoy para ustedes. Bien, voy a pararme mejor.
Muy buenas tardes, mi nombre es Rodrigo Palma, un honor poder dirigirme a ustedes. Soy profesor de la Universidad de Chile y en honor al título del Congreso y de la exhibición, la mirada que les traigo a este tema de transformación y de transición energética, no quiero tapar a nadie acá, tiene que ver con energía solar, desde la mirada de Chile, y el entendimiento de lo que puede ser la transformación o transición. Un primer elemento a comentarles es que cuando uno habla de transición o transformación, para mí solo tiene sentido si uno tiene una meta, porque si no es simplemente un cambio y uno no sabe para dónde va. Y eso nos pasó en Chile hasta que hace poco ya empezó a haber luces de definir metas claras como carbono neutralidad al año 2050, que es un elemento muy ordenador porque uno busca una transformación hacia alguna meta específica. Entonces, como estaba planteado un poquito distinto, no está la estructura de mi presentación en estos 5 o 10 minutos que voy a usar como una presentación muy hilada, sino que eran elementos para presentarles. Así que voy a ir pasando a la siguiente. Un primer elemento es la crisis que estamos viviendo en Chile. Otro elemento es que traje las láminas en inglés, pero espero que sean autoexplicativas. Nosotros estamos en un momento bastante crítico. En este momento hay harto desorden en las calles en Santiago y en todo el país. Y el principal mensaje que hemos recibido y que creemos que se conecta mucho con el diálogo sobre transformación energética es el mensaje de la necesidad de equidad y dignidad, que es como la base del tema social que vivimos. Por supuesto, a mí me queda bastante grande el poder hablarles de esto en la amplitud que se requiere, pero sí puedo plantear una mirada desde el sol. Y uno de los desafíos que nos hemos puesto en el país es, bueno, cómo cada uno desde su disciplina puede hacer esa conexión que es bien compleja. El sol se puede convertir en energía, ya a eso nos dedicamos en el Centro de Investigación de Energía Solar en Chile, pero la pregunta es si podemos conectarlos con los objetivos de desarrollo sostenible, que son bastante abstractos cuando uno ve mensajes tan potentes como el de equidad y dignidad, y uno sí empieza a armar estas conexiones que parecen muchas, pero se las comento brevemente. Pobreza energética es uno de los temas que ya fue aludido por los colegas acá. Las licitaciones de energía, descontextualizadas de un concepto de dignidad y equidad, y nos hemos dedicado a diseñarlas muy técnicamente, pero un alza de pocos pesos chilenos en la cuenta puede generar una reacción en cadena muy importante si hay acumulado un tema social sensible. El mercado laboral, la formación de capital humano, la calidad de la energía y su conexión con los desastres naturales, muy común en los países, tanto en Perú como en Chile. Cargas críticas, por ejemplo, los electrodependientes, personas que si se desconectan de la electricidad tienen un verdadero problema de salud porque están haciendo diálisis o requieren de oxígeno. Se fijan, una mirada muy distinta a la mirada normal de cómo uno entiende la energía. Y ese es un primer mensaje que yo creo que si hay algo que creemos que tenemos que empezar a pensar de manera distinta es una transformación energética con todo el poder de la tecnología, pero con una sensibilidad muy distinta por los mensajes de nuestra sociedad. Un segundo elemento ya más técnico, estos son los inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero en Chile, que no son iguales a los de Perú, pero tenemos un sector energía que sí es bastante emisor. En los dos países tenemos un 78% de emisiones, en el caso de Chile, que están divididas ahí abajo, como ustedes ven, donde la electricidad representa como un 33%, un tercio de las emisiones. ¿Qué ventaja tenemos por ahora en Chile? Que tenemos una zona negativa que es de captura por todos nuestros bosques, ya sean plantaciones o bosques nativos, y esa es una cuenta de ahorro que en algún momento expira y hay toda una discusión cómo podemos llegar a la carbono neutralidad en base a esto, y estamos haciendo un foco en el sector energía. Como les mencionaba, desde la mirada nuestra, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas los queremos cruzar con la energía solar, que también los convoca. Perú tiene tanto potencial solar como Chile y también Bolivia.
Tenemos un lugar privilegiado en el mundo y ese cruce, el sol no es parte del problema, es parte de la solución. Y eso es lo que queremos también enfatizar, pero es muy complejo, como les mencionaba, hacer esa conexión también con los temas sociales. Esta es una simulación reciente del Ministerio de Energía en Chile, que está mostrando cómo al 2050 debiera verse nuestra matriz energética, si queremos ser carbono neutrales. Ustedes ven el tremendo espacio. A diferencia de Perú, nosotros tenemos solo una luz al final del túnel, no tenemos combustibles fósiles. Entonces, la luz es el sol y otras riquezas naturales como la energía eólica, la energía geotérmica. Ustedes también tienen esas riquezas acá en este país, pero tienen, si lo puedo mencionar respetuosa, la distracción de los combustibles fósiles, ¿cierto? Que es difícil poder dejarlo a un lado si es que hoy día está como un gran potencial para ustedes. En el caso nuestro, la apuesta es full renovable y para hacer esa transformación necesitamos iniciar un proceso muy activo que reúne muchos aspectos. Uno es trabajar en equipo. Yo soy profesor de la Universidad de Chile, pero soy director de CERC y está también en esta sala Frank Dinter, otro de los investigadores de CERC, de Fraunhofer, Alemania. Llevamos 7 años trabajando 7 universidades en forma conjunta con un instituto internacional y con una red de cooperación nacional e internacional. ¿Por qué tenemos que hacerlo así? Porque no hay otra salida. Si no trabajamos de manera cooperativa, somos absolutamente insignificantes y ni siquiera podemos acceder a ser un actor en los temas solares en el mundo. Los números son muy elocuentes. Ustedes tienen en CERC, nosotros tenemos en Chile 100 investigadores activos en energía solar. Hay como 500, 600 alumnos, pero investigadores con capacidad de investigación independiente. Fraunhofer en Alemania tiene 1000. CSIRO en Australia tiene 1000. NREL en Estados Unidos tiene 1000. Sandia Labs lo mismo. Estamos un cero corrido juntando todas las capacidades que hay en el país. Y yo me imagino, no conozco los números de Perú, pero no deben estar muy distintos a los que tiene Chile. Entonces, señal, trabajar en equipo para poder sacar esto con foco estratégico, me lo voy a saltar en beneficio del tiempo, para pasar a nuestro entendimiento actual en Chile de lo que se llama el presupuesto de carbono. El mundo, si quiere llegar a un límite de 1,5 grados de aumento de temperatura al 2050, le quedan 420 gigatoneladas de CO2 equivalentes para emitir. Si emite más, la temperatura sube sobre eso. Y si quiere llegar a los 2 grados, tiene el carbon budget, que se llama en inglés, de 1170. Haciendo las transformaciones con distintos criterios de equidad o de justicia climática para Chile, esto es un estudio de la Universidad de Cataluña, a nosotros nos quedan 1,27 gigatoneladas como país o 3 gigatoneladas. No alcancé a calcular los números para tenerlos acá para Perú, pero los especialistas en cambio climático les pueden decir. O sea, al mundo le quedan 1170, a nosotros 3. Si uno toma esa responsabilidad, entonces hoy día hemos estado explorando trayectorias para poder actualizar nuestro compromiso frente al cambio climático. Ustedes saben que la COP25 se hacía en Santiago, ahora ya no se hace en Santiago, que es uno de los temas. Tenemos que hacernos cargo de eso y va a ser en Madrid. Entonces ha habido mucho interés por trabajar estos temas. Cada una de esas trayectorias son posibles caminos y la zona que ven en plomo es la zona que llamábamos requerido por la ciencia. Con algunos de los criterios climáticos podemos, si nos metemos en esa zona de emisiones, podemos ser considerados que estamos al menos con lo que dice la ciencia, con algún criterio de justicia climática siendo adecuados. Y estamos fuera por ahora. Otro elemento es que estas trayectorias tienen, en el caso de Chile, un elemento muy complejo, que es la línea que ven ustedes en rojo abajo. Esa línea en rojo muestra lo que esperamos que sean las capturas de bosque, y ese salto, que parece una punta rara, como que me equivoqué en el gráfico, son los incendios en Chile el año 2017. En un año nos comimos todo el ahorro de captura que había de todos los bosques chilenos y pasamos a ser emisores, fue el año 2017. Algo parecido estamos ahora cuando encontremos la evaluación de Brasil y de los incendios que uno tenga. Entonces, tenemos una apuesta muy delicada y si queremos este compromiso de poder lograr esto, hoy día está consulta pública en Chile, esa NDC, las contribuciones nacionalmente determinadas, que es lo que define, ¿cierto?, el Acuerdo de París. Y hemos dicho que queremos desviarnos de esa trayectoria en rojo, pasar a la trayectoria en verde. Esto no incluye el cambio de uso de suelo, de las absorciones de los bosques,
Por lo tanto, si llegamos a 60 el año 2050, podemos ser carbono neutrales, y para eso nos hemos autoimpuesto ese 1,1 a 1,175 en estos 10 años de carbon budget, de presupuesto de carbono, llegar a una meta de 97 millones de toneladas de CO2 de emisiones al año 2030, hoy día tenemos 110, y tener un año peak en el año 2027 a más tardar. Eso es hoy día el gran resumen de la apuesta que está ahora sometida a consulta y que esperemos que podamos confirmar en un tiempo más. Estamos haciendo muchas opciones, estudiando, ya llegando al final de esto de las transformaciones. Uno busca algo bueno, bonito y barato, y eso es lo que pasa para los que trabajamos en estas cosas. Nunca se ajustan estas cuestiones y uno es una especie de locura buscar que eso se acomode. Entonces, se están estudiando muchas formas. Lo que quiero yo cambiar, eso sí, es que todo esto es bien técnico, meter hidrógeno, energía sostenible, eficiencia energética. Al final estamos descarbonizando la matriz, retirando centrales carboneras, con todo un ejercicio con el mundo privado, aprovechando la energía solar, pero, y acá llego al final, nuestro balance es que hay que cambiar la lógica de lo que veíamos. Voy a concentrarme en lo último nomás para después pasar a la conversación, donde uno selecciona una tecnología, después esto se trata de obtener los permisos o las licencias sociales como un filtro, como quien lo pasa por un sedazo, luego los permisos ambientales y luego implementa. Esa es la forma en que hasta ahora entendemos hacer esto. El símbolo abajo busca pasar a una lógica de que lo que buscamos con los mensajes que nos da la sociedad es desarrollar sistemas socio-tecnoambientales como un trabalengua, ¿cierto? Y por lo mismo complejo, que busca ser graficado en esos dibujitos de abajo. El proceso ya no es un proceso lineal, sino que es un proceso que tenemos que aprender con modelos asociativos a hacer de manera distinta las cosas. Y no solo para las áreas aisladas, porque uno está el discurso de que esto es para las zonas remotas, por acceso, por equidad. No, en todo tipo de proyecto energético viene un cambio de switch muy importante. ¿Y quién se los dice? El país que hoy día está recibiendo un mensaje muy potente de toda la sociedad sobre equidad y dignidad. Así que muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, los panelistas, por favor, levanten la mano. Buenas tardes. Una inquietud con respecto, no sé si tienen ustedes el conocimiento del problema que tenemos acá en el Perú respecto al pliego tarifario, con respecto a la subvención que dan las tarifas de los sectores menos accesibles que con respecto a las grandes industrias, tomando en consideración que hace más de una década nos vendieron la idea de que con el gas, la matriz energética, íbamos a tener acceso a electricidad a todos los sectores. Pero llegado a este tiempo, reflexionamos y vemos que no. Al contrario, se está subsidiando parte de los consumidores menores a las grandes industrias. No sé si tienen alguna sugerencia, opinión. Gracias. Yo solo puedo comentar, no conozco los detalles, pero hubo una discusión grande en Chile nosotros somos muy cuidadosos de los modelos. Yo mismo me formé en los modelos matemáticos y los multiplicadores de Lagrange, y todo eso lo tenemos que manejar como eficiencia económica, pero hace no mucho se hizo un cambio de una tarifa por equidad tarifaria, y hoy día en Chile los consumidores finales no pueden pagar más de un 10% de diferencia en todo el país. A pesar de que existen licitaciones con las distribuidoras, se llegó a la convicción de que eso que aparentemente desfigura las señales de eficiencia económica generaba, por otro lado, un beneficio desde el punto de vista de justicia de pago. Entonces, quizás algo así puede ser el paralelo de que hay subsidios cruzados en los pagos finales de tarifa, que se siguen aplicando como si todo fuera perfecto en el modelo, pero al final se socializa entre todos los consumidores residenciales
en el país, evitando grandes diferencias. No, quizás solo un comentario añadiendo a la respuesta del colega. Es que más allá de esas cuestiones desde un punto de vista ético, que sea más barato para los grandes consumidores no quiere decir necesariamente que los pequeños lo subsidien, porque puede ser que por volumen o por patrón de consumo, de hecho, servir esa energía sea más barato que servirla a los pequeños consumidores. No lo conozco en el caso de Perú, pero que a veces esas diferencias de precios también responden a cuál es el coste real de atender a unos u otros. Claro, las áreas que están más alejadas es un sistema de distribución más caro, y eso es súper normal, pero a pesar de eso nosotros aplicamos y al final igual se hace el balance entre todos los consumidores. ¿Alguna otra consulta? ¿Pregunta? Yo quisiera un poco, digamos, que de repente nos puedan compartir experiencias en cuanto a lo que es las tarifas de lo que es generación distribuida, ¿no? Bueno, por ejemplo, les comento que acá en Perú, bueno, tenemos ya una ley de generación distribuida del 2012 y hasta ahorita no hay reglamento. Quisiera saber algo más de eso, ¿no? Funciona, o sea, no soy un experto, hace poco que estoy aquí de la regulación peruana, pero un detalle en línea con lo que decía Diego sobre el tema de los paneles eventuales 90 y 10%, el ejemplo que había hecho. Tiene mucho sentido en el caso de áreas rurales, sí, apoyar, o sea, la electrificación de esta área. He mencionado en mi presentación el posible rol activo de los consumidores en las ciudades, por ejemplo. O sea, quien puede gastar por un panel solar claramente tiene que contribuir pagando un justo acceso a la red, porque, o sea, hay costos para el manejo de la generación distribuida, por ejemplo, en una ciudad. Ese es el comentario que puedo dar. Tal vez complementando también este comentario, siempre que hablamos de políticas para generación distribuida, net metering, net billing, hay unas discusiones muy grandes de cuál debe ser la tarifa justa, ¿no? Y yo creo que ahí tendemos a pensar de forma tradicional en hacer algunos cambios muy pequeños en la tarifa y dependiendo de las circunstancias técnicas también de cómo se dé esta generación distribuida, puede ser que estemos incurriendo en unos costos de verdad para consumidores que no deberían hacerlos, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Los reguladores normalmente han estudiado cuál es el precio que debería la electricidad, cuál es el costo y el precio, y entre esos dos conceptos tienen todas sus fórmulas tarifarias y son muy buenos en eso. Pero con la irrupción de la generación distribuida de la energía solar, entra mucho más el concepto de cuál es el valor de la energía solar. No solamente el cómo recompensar esa generación en el sitio donde se consume, porque también pueden haber costos, el hecho de no traer esa generación desde sitios muy lejanos, se pueden disminuir las pérdidas, se puede cubrir un consumo local de una forma más eficiente. Eso es algo en lo que tratamos de trabajar con los reguladores, hacer ese análisis para determinar no el precio de la generación como tal, sino el valor que tiene para el sistema como tal. Y la compensación debería ser guiada por ese valor y no por el precio. Y ese es un concepto importante que los reguladores creo que están aprendiendo mucho más a manejar últimamente. Hubo una larga discusión en Chile sobre qué método aplicar. Si feed-in tariff, que es cuando uno paga por la energía que inyecta a un precio que fuera de mercado, que se usó mucho en Europa y en varios lugares del mundo, y que ha tenido críticas y hay gente que lo defiende, que es la primera esquema. Uno inyecta energía distribuida y recibe por cada tecnología un pago preestablecido.
Lo otro es la facturación neta y el otro es la medición neta. La facturación neta es que a uno lo reconocen un cierto precio a la inyección y se lo descuentan de la cuenta final, que puede ser un precio de mercado, no un precio fijo, sino que un precio que puede ir variando. Y lo otro es la medición neta, que cuando uno consume gira el medidor para un lado y cuando uno inyecta gira para el otro, que es en el fondo reconocer el mismo precio de lo que uno paga que lo que uno inyecta. Nosotros llegamos en Chile a la conclusión, hoy día existe la facturación neta, que muchos reclaman, no tenemos subsidios a la inyección, facturación neta, y reconoce el precio de inyección, que es el equivalente al precio que la distribuidora compra a los generadores. Y eso hoy día es como la mitad de lo que le cuesta a la persona consumir. O sea, si la persona consume 100, lo que se le está pagando por inyectar es 50. A primera vista parece toda injusticia, pero lo que sucede es que hay que pagar la red de distribución. Y los cálculos que hacíamos nosotros, si uno se pone, es que si no lo hace así, las personas que pueden pagarse un panel solar en las casas, que generalmente las personas que tienen más ingresos, terminan haciendo pagar a los que tienen menos ingresos la red, porque la red va a costar más o menos lo mismo y la tengo que dividir en el otro grupo. Dicho todo eso, yo creo que se viene un futuro gigante para la generación distribuida, las microredes, los modelos asociativos a pequeña escala, porque hoy día esa tecnología está siendo muy económica y ese futuro hay que aprovecharlo. En Chile se está discutiendo un cambio a la legislación del sistema de distribución y creo que en el mundo hay que repensarse los modelos asociativos para que los pequeños unidades generadoras sean factores productivos, puestos de trabajo, puedan crear riqueza. Hoy día la generación distribuida ofrece, no es más una especie de acceso de equidad, sino que ofrece una tremenda oportunidad para la agricultura, para el turismo, para la ganadería, para la pesca, en muchas aplicaciones, y creo que en Latinoamérica eso debiera explotar muy pronto, pero requiere de apoyo en las normativas para tener nuevos modelos y asociativos a la forma de cada país. Eso es un poco el mensaje que estamos nosotros por lo menos discutiendo en Chile. Bueno, sabemos que la contaminación es un problema global y que se tiene que atacar de manera global y que las energías renovables sin lugar a dudas son la opción. Pero de cara a nuestros países donde hay desigualdad, donde hay falta de empleo, no se necesita una regulación donde hay un porcentaje de contenido nacional en estas obras. En el caso de México específicamente hay en algunas para eólica que es 20-30%, pero son obras de albañilería, hacen planchas de hormigón, y estamos creando una dependencia tecnológica importante y monopolios en energías renovables ya también. Entonces yo quería saber qué opinan al respecto. Es cierto, y hay un ejemplo muy, muy latente aquí en Latinoamérica, y es lo que se está dando ahora con el tema de la movilidad eléctrica y el litio. O sea, tenemos 3 países en Latinoamérica que tienen, creo que más del 90% de las reservas mundiales, y la tecnología ya manufacturada, ya convertida, viene de otros países, ¿no? Y la están aprovechando. Y básicamente, no sé, seguramente Rodrigo nos puede comentar más al respecto, pero las fábricas y las políticas no están dirigidas a los fabricantes, básicamente no se establecen en la región porque no hay una demanda local. Entonces es un poco el problema del huevo y la gallina, ¿no? Quien no va a haber una capacidad de transformación e innovación si no existe la demanda, y esa demanda no va a venir porque tal vez estamos saturados de oferta que viene de otros países por políticas más agresivas seguramente de contenido local o de políticas a nivel para fomentar una industria, ¿no? Pero en el caso que se comenta de energía eólica solar, tenemos también casos como el de Brasil, que ha podido generar una cadena de suministro local en la energía eólica. El país apostó de una forma muy temprana dando una financiación preferente a los proyectos que tuvieran ese tipo de contenido local, y eso generó una industria que realmente ahora depende mucho de la oferta local, o sea, de que haya una capacidad instalada por año. Y eso se refleja en precios más altos que en las turbinas eólicas que los que puedan venir de otros países. Entonces es un tema complicado.
hay que asegurar una sostenibilidad en el largo plazo por el medio de metas, por medio de políticas, porque de lo contrario esa cadena local de suministro pues, no va a ser sostenible en el largo plazo. Bueno, damos las gracias a nuestros panelistas, al señor Juan Paredes, al señor Diego Pérez, Maximiliano Calamea y Rodrigo Palma. Muchas gracias a todos, por favor, unos aplausos. Y los invitamos a un pequeño coffee break y en 30 minutos retomamos las ponencias.